Fundamentalmente me considero educadora, apasionada por la educación y trabajando en ella toda mi vida. He puesto mucha energía, mucha pasión, lo dije antes, ¿no? Y transitando distintos tipos de situaciones y experiencias, algunas buenas, otras maravillosas, otras no tan buenas, como en la vida, así. Digamos que como orientación docente, ya que me asumo como docente, como educadora, inicialmente empecé a trabajar en campos como el del planeamiento de la educación, que era un campo que tenía mucha presencia, mucha producción, muchas inquietudes en la década del 70, antes de la dictadura, digamos fines de los 60, con la modernización del intento de modernización de la educación en la Argentina. Eso me llevó a transitar luego más el camino del currículum, del trabajo en el área curricular. Siempre lo vi vinculado al planeamiento, siempre lo vi como un problema macrosocial, un problema donde tenían mucho que ver las políticas educativas. Y sí, también vinculado con las escuelas y el aula, ¿no? Y bueno, luego de transitar mucho tiempo de trabajo docente en esas asignaturas, fui avanzando cada vez más hacia otra inquietud, que es la que ahora me sostiene y me permite articular todo. El planeamiento, el currículum, la formación docente, la práctica profesional, y es el tema de la investigación educativa. En este momento, hace algunos años, creo, ya que conversamos, que mi primera experiencia, bueno, formé gente en investigación educativa en el año 75. Yo vine a la provincia en el 72 y se acababa de crear la Universidad Nacional de Misiones en el 75. Antes trabajábamos en el Instituto del Profesorado de la provincia, ahí, con colegas como Teresa Pasalacqua. Y en esa preparación para abrir las puertas de la universidad a la comunidad, hubo una dificultad, y es que los docentes que se habían formado en la provincia no tenían título de grado universitario. Son títulos que habían sido entregados por instituciones superiores de formación docente, públicas o privadas. Estaba el Montoya como privado y como público el Instituto del Profesorado de la provincia. Para que los docentes pudieran acceder a su vez como profesores de la universidad, se debió hacer un curso grande, anual, para la gente de ciencias de la educación. Tuvo por lo menos 4 asignaturas, 2 de ellas dicté yo y 2 otros colegas. Me parece que uno era Psicología del Aprendizaje, que dio Susana Baracat, no recuerdo el otro, y yo tuve que dictar 2 materias que se consideraban necesarias y eran planeamiento de la educación, ahí consolidé ya mi definición en planeamiento, e investigación educativa. Ahí fue el primer curso de investigación educativa que dicté acá en Misiones, año 75, fue todo el año. La perspectiva era absolutamente otra, no habíamos llegado a ni siquiera a un enfoque hermenéutico o interpretativo, era el positivismo pleno y yo trabajaba sobre los conceptos, las categorías, las teorías, las metodologías, pero bueno, di un curso de metodología de la investigación. Eso significa que ya algo conmigo tenía que ver la investigación, solo que después fue cambiando a lo largo de la historia en la sociedad, en el país y también, por supuesto, en mi propia vida. Yo creo que hubieron hitos. Después cuando se recupera la democracia, nos enteramos, recién pudimos enterarnos, después de muchos años de no poder
consumir bibliografía que estaba prohibida, que ya habían otras perspectivas, que las ciencias sociales estaban floreciendo, que podían haber otras miradas epistemológicas que no eran las del positivismo. Empezamos a darnos cuenta de la existencia de una perspectiva interpretativa que ya existía, pero que para nosotros no era un recurso de investigación posible. Y también allí tuve mi primer contacto con lo que ahora propicio, que es la perspectiva emancipatoria. Lo recuerdo perfectamente, en el año 88, cuando llegó a mis manos el libro Teoría Crítica de la Enseñanza, y bueno, realmente fue una transformación, una revolución en mi pensamiento, no porque cambiara lo que pensaba, sino porque encontré que alguien decía lo que me parecía, intuía o creía que debíamos hacer. Es como que me sentía expresada y bueno, sigo trabajando desde entonces en esto de la investigación educativa, tratando de profundizar esta mirada que es alternativa, que es emergente, que no está necesariamente tan vigente, que todavía hay que pelear, pero donde creo que he podido entender que todo lo social es un territorio, una escena de conflictos, de luchas, de discusiones, de debates, de presencias y de fundamentación. Entonces se trata de fundamentar más aquello que pensamos para poder sostenerlo, ¿no? Yo creo que, como lo sostengo, incluso lo vi en algunas investigaciones, la formación de uno como docente no empieza en las instituciones educativas, ya empieza con algo del hábitus que se logra a nivel familiar. Y yo tuve un abuelo docente y una madre docente. Entonces yo vi desde mi casa, desde el entrecasa, el trabajo de un maestro. Vi que realmente trabajaba mucho un docente. En esa época mi mamá hacía unas planificaciones inmensas, se trabajaban los temas por correlatividades y ella tenía que buscar correlativas para los temas que se tenían que integrar o vincular. Y veía el trabajo, pero también veía cuánto podía hacer un docente y cuán creativa podía ser la tarea de un docente. Me tocó una maestra creativa. Mi mamá, para trabajar con sus estudiantes, que eran grandes, en esa época había sobreedad en las escuelas, y siendo ella maestra de 5º grado, tenía adolescentes en el aula, usó, por ejemplo, el recurso del teatro. Nadie se lo impuso, no venía en ningún plan de estudios, pero ella se dio cuenta que los chicos se entusiasmaban haciendo dramatizaciones, representaciones, sketch y cosas por el estilo, que generalmente articulaban para presentar en los actos, en las efemérides. Y yo veía el placer con el que mi mamá hacía esas cosas. Entonces yo pude ver en mi propia familia que un maestro es un trabajador competente, responsable, criterioso, creativo, comprometido, y eso es la punta del ovillo. Porque después, cuando me formé, y lo debo decir, en la misma universidad inclusive, ya venían los aires de la modernización de los años 60. Y convengamos que gran parte de esos procesos de modernización vinieron de la mano de proyectos neoliberales que a nivel estructural buscaban, bueno, ajustes en el plano de todas las prestaciones sociales del Estado, también en la educación. Había que mantener bajos sueldos de los docentes, la educación empezó a ser un gasto, empezó a considerarse como que no puede ser que un docente tenga 10 minutos libres, tiene que tener 40 alumnos en esos 10 minutos.
tiene que estar ocupado en un rendimiento exhaustivo, cuasi fabril, porque si no parece que no fuera válido su desempeño. Y entonces empecé a sentir discursos dominantes que desacreditaban a los docentes. Diría que a lo largo de toda mi vida profesional he tenido que enfrentar esos discursos. Somos vagos, tenemos demasiadas vacaciones para las 4 horas que trabajamos, no nos formamos, somos, bueno, todas las críticas del mundo llueven desde cualquier comunicador que sin saber nada de la profesión opina desde donde está ubicado. Entonces yo es como que reactivamente tenía otra imagen del docente y creo que me identifiqué mucho con esa imagen de que el docente puede hacer, que los docentes hacen la educación todos los días. Todos los demás dirán, la escuela es obsoleta, es aburrida, no responde a las necesidades, pero la sociedad se forma todos los días en esas escuelas y porque están los docentes ahí puestos en las aulas. Entonces no se puede desacreditar una práctica social que nos ha fundado. Y para completar, diría, yo misma soy lo que soy gracias a docentes que me formaron en escuelas públicas, de cuya calidad no voy a negar. Tuve malos profesores, pero soy lo que soy gracias a esto. Y creo que todos deberíamos poder decir eso. Entonces, yo pongo al docente en un lugar central porque tengo la percepción y hasta diría la convicción, lo encuentro ahora, encontrándome en este encuentro, con docentes que hacen cosas más allá de sus obligaciones, que piensan con criterio las cosas que van a resolver, que se animan a algunos cambios a pesar de no tener ningún estímulo, que están en el anonimato, que son desacreditados permanentemente porque se publica lo que supuestamente hacemos mal, pero nunca lo que hacemos todo el tiempo en beneficio de tanta gente. Entonces, bueno, desde ahí yo soy casi una militante en la defensa de la profesión docente, esa cotidiana, emprendida que también con convicción, con deseo, con creatividad, ¿no? Yo le diría a la sociedad, y después voy a decir por qué, que mire a los docentes con más respeto y con más confianza. ¿Y por qué digo esto? Porque como educadora, me parece que lo primero que hacemos los docentes cuando una persona, niño, adolescente, adulto, joven, se acerca a nosotros y entra con nosotros en un vínculo educativo, lo primero que tenemos que hacer es respetarlo y lo segundo que tenemos que hacer es tenerle confianza. Decirle, vos vas a poder, vos estás acá, vamos a ir juntos, vas a seguir, te voy a acompañar, vos sos capaz. Entonces, si eso hacemos los educadores con toda la gente que se pone en nuestras manos, aún transitoriamente, creo que también los educadores nos merecemos que la sociedad nos dé ese crédito. Que digan, señores, respetamos su profesión, ustedes son capaces, se han formado, la sociedad les dio un título que los habilita, han hecho todos los años de estudio que corresponden, no podemos dudar de su competencia y finalmente, bueno, habrá buenos y malos como hay en el mundo, pero es una profesión que se desarrolla con conocimiento, con formación teórica, metodológica, técnica, con mucho trabajo de reflexión ética y que eso merece ser reconocido.